¿Sabías que existen 4 profecías bíblicas específicas que están convergiendo de manera absolutamente asombrosa en nuestra época contemporánea, señalando inequívocamente que nos encontramos en el umbral de eventos apocalípticos monumentales que cambiarán para siempre el curso de la historia humana? ¿Te has dado cuenta de que antiguos vaticinios escritos hace más de 2000 años están cumpliéndose literalmente delante de nuestros propios ojos en los titulares noticiosos diarios? Lo que estás a punto de descubrir hoy no son interpretaciones forzadas ni especulaciones teológicas vagas, sino cumplimientos proféticos documentados, verificables científicamente y absolutamente innegables que están ocurriendo exactamente como las Escrituras Sagradas predijeron con una precisión que desafía toda explicación natural posible. Estas 4 profecías representan señales clarísimas de que el reloj profético de Dios está avanzando inexorablemente hacia su culminación final predicha. Cada una de estas predicciones fue registrada por profetas inspirados sobrenaturalmente que vieron con claridad divina eventos futuros que parecían imposibles en su época, pero que ahora están manifestándose con una exactitud escalofriante. Prepárate para un análisis profético profundo y exhaustivo que transformará completamente tu comprensión de los tiempos extraordinarios en que vivimos y te convencerá de que el regreso glorioso de Cristo está mucho más cerca de lo que la mayoría se atreve a imaginar o está dispuesta a aceptar. La profecía bíblica no es un tema oscuro reservado para teólogos académicos encerrados en torres de marfil, sino un componente absolutamente esencial de la revelación divina diseñado específicamente para equipar, preparar y alertar al pueblo de Dios sobre eventos futuros que impactarán dramáticamente sus vidas y el mundo entero. El apóstol Pedro declara enfáticamente en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21 que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta declaración poderosa establece que la profecía no es producto de imaginación humana creativa ni especulación filosófica, sino revelación divina auténtica que merece nuestra atención cuidadosa y nuestro estudio diligente. Jesús mismo reprendió a los líderes religiosos de su época en Mateo 16, versículo 3 porque podían discernir el aspecto del cielo prediciendo el clima, pero no podían discernir las señales de los tiempos proféticos en que vivían, una acusación que resuena poderosamente en nuestra generación contemporánea. Si ya estás completamente fascinado por esta perspectiva profética reveladora y quieres descubrir exhaustivamente las 4 profecías específicas que están convergiendo ahora mismo dramáticamente ante nuestros ojos contemporáneos, presiona ese botón de me gusta inmediatamente para que este mensaje absolutamente crucial llegue a más personas que necesitan urgentemente entender los tiempos proféticos extraordinarios en que vivimos actualmente. Además, suscríbete al canal ahora mismo y activa todas las notificaciones para no perderte ningún análisis profético detallado que compartimos regularmente sobre eventos contemporáneos que están transformando dramáticamente nuestro mundo y acercándonos al regreso inminente de Cristo. Tu apoyo activo y consistente hace posible que continuemos investigando profundamente y exponiendo fielmente estas verdades bíblicas poderosas que están cobrando vida literalmente en los acontecimientos noticiosos diarios que observamos desarrollarse ante nosotros. La primera profecía fundamental que debemos examinar exhaustivamente es el surgimiento profetizado de un gobierno mundial único que ejercerá control sin precedentes sobre prácticamente toda la humanidad durante el periodo final de la tribulación. Esta predicción no es una teoría conspirativa moderna inventada por sensacionalistas, sino una realidad bíblica claramente revelada en múltiples pasajes proféticos que convergen consistentemente hacia la misma conclusión inevitable. El profeta Daniel, escribiendo desde el exilio babilónico aproximadamente 600 años antes del nacimiento de Cristo, recibió visiones extraordinarias sobre el curso completo de la historia mundial desde su época hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador de una estatua colosal con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, y pies parcialmente de hierro mezclado con barro cocido. Dios reveló sobrenaturalmente a Daniel tanto el contenido del sueño olvidado como su interpretación profética precisa. Daniel explicó al rey que esta imagen representaba proféticamente una sucesión de imperios mundiales que dominarían consecutivamente desde aquella época hasta el establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra. La cabeza de oro representaba el imperio babilónico bajo Nabucodonosor mismo,
quien gobernaba como monarca absoluto. El pecho y brazos de plata simbolizaban el imperio medo-persa que conquistaría Babilonia bajo Ciro el Grande. El vientre y muslos de bronce representaban el imperio griego bajo Alejandro Magno que derrotaría a Persia y conquistaría el mundo conocido. Las piernas de hierro simbolizaban el poderoso imperio romano que conquistaría con fuerza militar brutal inquebrantable. Y los pies y dedos de hierro mezclado con barro representan una forma final del imperio romano que existirá en los últimos tiempos, caracterizada por una mezcla extraña de fortaleza militar representada por el hierro y debilidad estructural inherente representada por el barro quebradizo que no se adhiere permanentemente al hierro. Daniel capítulo 7 presenta la misma secuencia profética desde una perspectiva diferente usando símbolos de bestias en lugar de metales preciosos. El profeta vio 4 bestias grandes subiendo del mar turbulento, un león con alas de águila representando Babilonia, un oso alzándose de un costado con 3 costillas en su boca representando Medo-Persia, un leopardo con 4 alas y 4 cabezas representando el rápido imperio griego que se dividiría en 4 reinos, y una bestia espantosa y terrible con dientes de hierro y 10 cuernos representando Roma y su forma final en los últimos tiempos. Esta cuarta bestia es descrita como espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Los 10 cuernos representan específicamente 10 reyes o reinos que surgirán de este imperio en los tiempos finales, de entre los cuales se levantará un cuerno pequeño, el anticristo, que someterá a 3 de ellos y eventualmente dominará a todos. El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan aproximadamente 60 años después de la resurrección de Cristo mientras estaba exiliado en la isla de Patmos, proporciona detalles adicionales extraordinarios sobre este sistema de gobierno mundial final. Apocalipsis capítulo 13 describe gráficamente una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, a quien el dragón Satanás mismo le da su poder, su trono y grande autoridad. El versículo 7 declara explícitamente, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta declaración profética revela inequívocamente que el gobierno del anticristo será verdaderamente global en su alcance, ejerciendo autoridad sobre cada tribu sin excepción, cada pueblo sin distinción, cada lengua sin limitación y cada nación sin resistencia efectiva. Apocalipsis 13, versículo 16 y 17 describen cómo este sistema implementará un control económico totalitario, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora considera cuidadosamente los desarrollos contemporáneos que están preparando el escenario perfectamente para el cumplimiento de estas profecías antiguas. Durante la mayor parte de la historia humana registrada, la idea de un gobierno mundial único que pudiera controlar simultáneamente a todas las naciones parecía completamente imposible e impracticable debido a barreras geográficas infranqueables, limitaciones de comunicación severas, diferencias culturales insuperables, y la imposibilidad tecnológica de monitorear y controlar poblaciones globales dispersas. Sin embargo, en nuestra época contemporánea, hemos presenciado el surgimiento de instituciones internacionales sin precedentes como las Naciones Unidas fundadas en 1945, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, la Corte Penal Internacional, y docenas de otras organizaciones supranacionales que ejercen influencia creciente sobre naciones soberanas. La globalización económica ha interconectado las economías mundiales de maneras que habrían sido inimaginables hace apenas un siglo. Las corporaciones multinacionales operan simultáneamente en docenas de países, las cadenas de suministro atraviesan continentes enteros, las monedas están vinculadas en mercados globales que funcionan 24 horas diarias, y crisis económicas en una región impactan instantáneamente a todo el planeta como vimos dramáticamente en la crisis financiera de 2008. La tecnología digital ha eliminado virtualmente las barreras de comunicación que históricamente separaban a las naciones. Internet conecta instantáneamente a miles de millones de personas globalmente. Las redes sociales permiten que información, ideas y movimientos se propaguen viralmente a través de fronteras nacionales en cuestión de horas. Los teléfonos inteligentes que prácticamente todos llevan constantemente proporcionan capacidad de rastreo GPS preciso de ubicaciones individuales.
Las cámaras de vigilancia equipadas con reconocimiento facial mediante inteligencia artificial están siendo implementadas masivamente en ciudades de todo el mundo, particularmente en China, donde el sistema de crédito social monitorea y controla el comportamiento ciudadano, recompensando conformidad y castigando disidencia. La identificación biométrica, incluyendo escaneo de huellas dactilares, reconocimiento de iris, mapeo facial tridimensional y análisis de patrones de marcha, está siendo implementada ampliamente en aeropuertos, fronteras, edificios gubernamentales y cada vez más en transacciones comerciales. Las monedas digitales están siendo desarrolladas activamente por bancos centrales de múltiples naciones, incluyendo el yuan digital de China ya en uso experimental, con el potencial de eliminar eventualmente el efectivo físico completamente y proporcionar a gobiernos capacidad sin precedentes de rastrear, monitorear y potencialmente controlar cada transacción financiera individual. Las criptomonedas descentralizadas como Bitcoin fueron originalmente diseñadas para escapar del control gubernamental, pero gobiernos están desarrollando regulaciones para controlarlas o están creando versiones centralizadas controladas estatalmente. La tecnología de microchips implantables bajo la piel ya existe y está siendo utilizada experimentalmente en Suecia y otros países para pago sin contacto, acceso a edificios y almacenamiento de información médica. Durante la crisis sanitaria global reciente, presenciamos cómo gobiernos de prácticamente todo el mundo implementaron simultáneamente restricciones sin precedentes sobre libertades individuales, cerraron fronteras internacionales, impusieron confinamientos masivos de poblaciones enteras, requirieron pasaportes de vacunación digitales para viajar o acceder a ciertos establecimientos, y coordinaron respuestas a través de organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud. Este evento demostró dramáticamente cuán rápidamente la población global puede ser condicionada a aceptar controles gubernamentales extensivos cuando son presentados como necesarios para seguridad o salud pública. Líderes mundiales y organizaciones internacionales hablan cada vez más abiertamente sobre la necesidad de gobernanza global coordinada para enfrentar desafíos que trascienden fronteras nacionales como cambio climático, pandemias, terrorismo, migración masiva y crisis económicas. El Foro Económico Mundial ha promovido activamente lo que llaman el Gran Reinicio, que propone transformación fundamental de sistemas económicos y sociales globales hacia mayor coordinación internacional. Todos estos desarrollos convergentes, instituciones supranacionales con autoridad creciente, globalización económica sin precedentes, tecnología de vigilancia y control avanzada, identificación biométrica universal, monedas digitales rastreables, microchips implantables y llamados explícitos para gobernanza global, están creando exactamente la infraestructura necesaria para el sistema de gobierno mundial y control económico totalitario que las profecías antiguas predijeron con precisión. Asombrosa. No estamos afirmando que estos sistemas actuales son el cumplimiento final de la profecía, sino que están preparando el escenario perfectamente, estableciendo los fundamentos tecnológicos, económicos, políticos y sociales sobre los cuales el anticristo eventualmente construirá su gobierno mundial durante la tribulación. La velocidad y simultaneidad de estos desarrollos en nuestra generación es absolutamente extraordinaria y sin precedentes históricos. La segunda profecía crucial que debemos analizar meticulosamente es el cumplimiento dramático de las señales que Jesús mismo identificó específicamente como características de los últimos tiempos en su discurso profético del Monte de los Olivos. Cuando los discípulos le preguntaron directamente, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En Mateo 24, versículo 3, Jesús no rehusó responder ni dijo que era imposible conocer las temporadas proféticas, sino que proporcionó una lista detallada de señales específicas que caracterizarían el periodo previo a su regreso glorioso. Es absolutamente crucial entender que Jesús no estaba describiendo eventos aislados que podrían ocurrir en cualquier época, sino una convergencia única de múltiples señales ocurriendo simultáneamente con intensidad y frecuencia crecientes, como dolores de parto que aumentan en intensidad y frecuencia conforme se acerca el nacimiento. Jesús advirtió primero sobre engaño religioso masivo sin precedentes: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta proliferación de falsos cristos, falsos profetas, falsas doctrinas y religiones engañosas es visible dramáticamente en nuestra época contemporánea. Sectas destructivas han surgido por todo el mundo proclamando nuevas revelaciones o líderes mesiánicos. Movimientos de la nueva era mezclan elementos de cristianismo con misticismo oriental, panteísmo y espiritualidad individualista.
El sincretismo religioso promueve la idea de que todos los caminos llevan al mismo Dios y que la verdad absoluta no existe. Dentro del cristianismo mismo, doctrinas heréticas proliferan incluyendo el evangelio de prosperidad que distorsiona el mensaje bíblico, el universalismo que niega el juicio eterno, y enseñanzas que afirman que Jesús fue simplemente un maestro iluminado entre muchos. Jesús continuó describiendo conflictos militares escalados, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. El siglo XX fue el más sangriento en toda la historia humana, con 2 guerras mundiales devastadoras que mataron a más de 100 millones de personas combinadas. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 mató aproximadamente 20 millones. La Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 mató entre 70 y 85 millones, incluyendo civiles. Desde 1945, aunque no ha habido otra guerra mundial formal, han ocurrido incontables conflictos regionales, guerras civiles brutales, genocidios étnicos y terrorismo global. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, las guerras árabe-israelíes múltiples, la guerra Irán-Irak, las guerras del Golfo, los conflictos en los Balcanes, las guerras en Afganistán e Irak, las guerras civiles en Siria, Yemen, Sudán del Sur y docenas de otros conflictos han caracterizado nuestra era. Jesús profetizó sobre hambres devastadoras: habrá hambres. A pesar de avances tecnológicos agrícolas sin precedentes, hambrunas masivas continúan afligiendo regiones del mundo. La hambruna en Etiopía de 1983 a 1985 mató aproximadamente 1 millón de personas. Hambrunas en Sudán, Somalia, Corea del Norte, Yemen y otras regiones han matado a millones adicionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura estima que aproximadamente 800 millones de personas sufren hambre crónica globalmente y que 9 millones mueren anualmente de hambre y enfermedades relacionadas. Además, expertos advierten que el cambio climático, el agotamiento de recursos hídricos, la degradación del suelo y el crecimiento poblacional exponencial están creando condiciones para crisis alimentarias futuras potencialmente catastróficas. Jesús mencionó pestilencias o epidemias. Pestilencias. El siglo XX y XXI han presenciado múltiples pandemias devastadoras. La gripe española de 1918 mató entre 50 y 100 millones de personas globalmente, más que la Primera Guerra Mundial. El VIH-Sida, que surgió en los años 80, ha matado a más de 35 millones desde su aparición. Ébola ha causado brotes mortales en África Occidental. El SARS, el MERS, la gripe aviar, la gripe porcina y más recientemente la pandemia global que comenzó en 2019 han demostrado cuán vulnerable permanece la humanidad a enfermedades infecciosas a pesar de avances médicos modernos. Además, la resistencia antibiótica creciente amenaza con hacer que infecciones comunes se vuelvan nuevamente mortales. Jesús advirtió sobre terremotos en diversos lugares. Los datos sísmicos muestran que tanto la frecuencia como la intensidad de terremotos significativos han aumentado dramáticamente en décadas recientes. El terremoto y tsunami de Indonesia en 2004 mató a más de 230.000 personas. El terremoto de Haití en 2010 mató a más de 200.000. El terremoto y tsunami de Japón en 2011 causó la crisis nuclear de Fukushima. El terremoto de Nepal en 2015 mató a casi 9.000. Terremotos devastadores en China, Turquía, México, Chile y otras regiones han matado a decenas o cientos de miles adicionales. La actividad sísmica global está aumentando mediblemente. Jesús profetizó sobre persecución intensificada de creyentes. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El siglo XX fue el siglo más sangriento para el martirio cristiano en toda la historia de la Iglesia. Aproximadamente 70 millones de cristianos fueron martirizados durante el siglo XX, más que todos los mártires cristianos combinados de los 19 siglos anteriores. El comunismo ateo en la Unión Soviética, China, Corea del Norte, Camboya y otros regímenes totalitarios persiguió sistemáticamente a creyentes, cerrando iglesias, encarcelando pastores y ejecutando a millones que se negaron a renunciar a su fe. El islamismo radical en naciones como Irán, Arabia Saudita, Pakistán, Nigeria, Somalia y otros países persigue brutalmente a cristianos mediante leyes de blasfemia,
conversiones forzadas, secuestros, violencia y ejecuciones. Open Doors International estima que más de 360 millones de cristianos actualmente viven en países donde experimentan persecución alta o extrema. Aproximadamente 1 de cada 7 cristianos globalmente enfrenta persecución significativa. Cada mes, aproximadamente 345 cristianos son asesinados por su fe, 105 iglesias o edificios cristianos son quemados o atacados, y 219 cristianos son detenidos o encarcelados injustamente. Jesús advirtió sobre apostasía generalizada. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La apostasía significa alejarse de la verdad bíblica previamente creída. En naciones occidentales históricamente cristianas, hemos presenciado declive dramático en asistencia a iglesias, creencia en doctrinas cristianas fundamentales y adherencia a moralidad bíblica. Europa, que fue el corazón del cristianismo durante siglos, es ahora mayormente secular con iglesias históricas vacías siendo convertidas en mezquitas, bares, discotecas o museos. Encuestas muestran que mayorías crecientes en Europa y América no creen en la existencia de Dios personal, rechazan la autoridad de las Escrituras, apoyan aborto irrestricto, endosan relaciones del mismo género, abrazan relativismo moral afirmando que no existe verdad absoluta, y consideran el cristianismo como obsoleto, intolerante o dañino. Jesús profetizó sobre el Evangelio siendo predicado en todo el mundo, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta profecía está cumpliéndose de manera sin precedentes. Mediante tecnología moderna incluyendo radio, televisión, satélites, Internet, redes sociales, aplicaciones móviles, traducción bíblica acelerada y aviación permitiendo que misioneros alcancen regiones previamente inaccesibles, el Evangelio está siendo proclamado literalmente en cada nación del planeta. Organizaciones misioneras reportan que prácticamente cada grupo étnico y lingüístico ha sido alcanzado con algún testimonio del Evangelio, aunque muchos requieren evangelización más profunda. La Biblia ha sido traducida completamente a más de 700 idiomas y porciones bíblicas a más de 3.000 idiomas. Transmisiones cristianas por radio y televisión alcanzan a miles de millones. Videos evangelísticos como la película Jesús han sido vistos por miles de millones en cientos de idiomas. Ministerios digitales alcanzan a millones diariamente mediante sitios web, aplicaciones, podcast y redes sociales. La gran comisión de hacer discípulos de todas las naciones está siendo cumplida a una escala nunca antes vista en la historia. La tercera profecía que debemos examinar cuidadosamente es el aumento exponencial del conocimiento y los viajes masivos predicho específicamente en Daniel capítulo 12, versículo 4. El ángel Gabriel instruyó al profeta Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Esta profecía extraordinaria predice dos fenómenos distintivos que caracterizarían específicamente el tiempo del fin, un aumento dramático del conocimiento humano y un aumento igualmente dramático de viajes y movilidad humana. Ambos fenómenos han ocurrido de maneras absolutamente asombrosas en nuestra generación contemporánea de formas que habrían sido completamente inimaginables para generaciones anteriores. El conocimiento humano permaneció relativamente estable durante la mayor parte de la historia registrada. Lo que las personas sabían y cómo vivían no cambió radicalmente de una generación a la siguiente durante milenios. Sin embargo, comenzando con la revolución industrial en el siglo XVIII y acelerando dramáticamente en el siglo XX y XXI, hemos presenciado una explosión de conocimiento absolutamente sin precedentes. El conocimiento humano ahora se duplica aproximadamente cada 12 a 18 meses según estimaciones de expertos, y esta tasa continúa acelerándose. Lo que esto significa prácticamente es que más conocimiento nuevo está siendo generado en los últimos 50 años que en toda la historia humana previa combinada. Los avances científicos, tecnológicos, médicos, y en prácticamente cada campo del conocimiento humano han sido exponenciales y asombrosos. Considera los avances tecnológicos revolucionarios de apenas el último siglo. En 1920, la radio estaba comenzando a volverse común, no había televisión, no había computadoras, no había Internet, no había teléfonos celulares,
no había viajes aéreos comerciales accesibles, no había antibióticos, no había trasplantes de órganos. Ahora en 2026, prácticamente todos en naciones desarrolladas llevan teléfonos inteligentes con más poder computacional que las computadoras que enviaron astronautas a la Luna, tienen acceso instantáneo a virtualmente todo el conocimiento humano mediante Internet, pueden comunicarse instantáneamente con cualquier persona en cualquier lugar del planeta. Pueden viajar a cualquier continente en cuestión de horas mediante aviación comercial. La inteligencia artificial está desarrollándose rápidamente con capacidades que superan a humanos en ajedrez, Go, diagnóstico médico, traducción de idiomas y múltiples otras tareas. La computación cuántica promete revolucionar la tecnología nuevamente. La biotecnología, incluyendo edición genética CRISPR, permite modificar ADN humano. La nanotecnología manipula materia a nivel molecular. La robótica avanzada está automatizando trabajos previamente realizados por humanos. En medicina, los avances han sido igualmente asombrosos. Antibióticos, vacunas, anestesia moderna, cirugía avanzada, trasplantes de órganos, resonancias magnéticas, tomografías computarizadas, tratamientos de cáncer, terapias genéticas y dispositivos médicos implantables han transformado la medicina completamente. La esperanza de vida promedio global ha aumentado dramáticamente de aproximadamente 30 años en 1900 a más de 70 años actualmente. Enfermedades que mataban rutinariamente a millones como viruela, polio, sarampión, han sido erradicadas o controladas mediante vacunación. Sin embargo, paradójicamente, a pesar de todo este conocimiento médico, nuevas enfermedades continúan surgiendo y pandemias pueden propagarse globalmente en semanas debido a viajes internacionales masivos. Esto nos lleva a la segunda parte de la profecía de Daniel: muchos correrán de aquí para allá. Durante la mayor parte de la historia humana, la vasta mayoría de personas vivían y morían en el mismo lugar donde nacieron, nunca viajando más de 100 kilómetros de sus hogares durante toda su vida. Los viajes eran lentos, peligrosos, costosos y reservados principalmente para comerciantes, soldados y élites adineradas. El transporte era limitado a caminar, caballos, carruajes, barcos de vela que tomaban meses para cruzar océanos. Todo esto cambió dramáticamente con la invención del ferrocarril, el automóvil y especialmente la aviación comercial. Ahora, miles de millones de personas viajan rutinariamente distancias que habrían tomado meses o años a sus ancestros. Aproximadamente 4.000 millones de pasajeros vuelan anualmente en aerolíneas comerciales. Las personas corren de aquí para allá exactamente como Daniel profetizó, cruzando océanos en horas, visitando múltiples continentes en semanas, reubicándose internacionalmente para trabajo o educación. Esta movilidad masiva sin precedentes tiene implicaciones proféticas porque permite la rápida propagación de ideas, ideologías, religiones, enfermedades, y facilitará eventualmente el control global predicho en otras profecías. La cuarta profecía que debemos considerar seriamente es el renacimiento de Israel como nación soberana después de casi 2000 años de dispersión global, evento que representa el cumplimiento profético más significativo de los tiempos modernos y la señal suprema de que estamos en los últimos tiempos. Los profetas del Antiguo Testamento predijeron repetidamente que Israel sería dispersado entre todas las naciones, pero eventualmente sería reunido milagrosamente de regreso a su tierra ancestral. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 declara: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país». Ezequiel 37 describe la famosa visión del Valle de los Huesos Secos, representando a Israel aparentemente muerto, pero que será resucitado milagrosamente. Isaías 66 pregunta retóricamente: ¿nacerá una nación de una vez?, profetizando que Israel nacería en un solo día, lo cual ocurrió literalmente el 14 de mayo de 1948. El renacimiento de Israel desafía todas las probabilidades estadísticas. Ninguna otra nación en historia humana ha sido dispersada globalmente durante casi 2 milenios, mantenido su identidad étnica única sin asimilarse, y regresado para restablecer soberanía nacional en su tierra original exacta. Este evento milagroso está relacionado directamente con el reloj profético de Dios porque Jesús vinculó específicamente eventos del fin de los tiempos con Israel. En Mateo 24, versículo 32, Jesús dijo: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca». La higuera es símbolo bíblico consistente de Israel.
Su brote representa el renacimiento nacional de Israel en 1948. Jesús declaró en versículo 34, «De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Si la generación que vio el renacimiento de Israel es la generación que Jesús mencionó, y si una generación bíblica es aproximadamente 70 a 80 años según Salmo 90, versículo 10, entonces estamos viviendo en el periodo final de esa generación profética. Si estas 4 profecías convergiendo simultáneamente, gobierno mundial emergente, señales de los últimos tiempos multiplicándose, conocimiento y viajes aumentando exponencialmente, e Israel renacido como nación, te han convencido de que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios sin precedentes, entonces es momento de responder apropiadamente. No permitas que este conocimiento se quede como información fascinante sin transformar tu vida. Comparte este contenido urgentemente con otros que necesitan entender estos tiempos críticos. Presiona ese botón de me gusta inmediatamente para que YouTube recomiende este mensaje a miles adicionales. Suscríbete al canal ahora para continuar recibiendo análisis proféticos actualizados. Y déjame saber en los comentarios cuál profecía te impactó más y cómo te estás preparando espiritualmente para el regreso de Cristo. Que Dios te bendiga mientras vigilas los tiempos, reconociendo que su regreso está verdaderamente cerca.